Mil bendiciones para todos ustedes, amados hermanos, en el nombre de Cristo Jesús. 24 de septiembre de 2014. Les habla su amigo y hermano Wilson Bustos Romero. A continuación, les hablaré sobre un sueño de revelación que tuve, pero debe tener en cuenta cada uno de ustedes que este nunca será tomado como doctrina. La única doctrina especificada, verdadera, se encuentra en las Sagradas Escrituras, Santa Biblia, Palabra de Dios. Amén. Ahora seguiré a contarles el sueño que tuve. Hola hermanos y hermanas en Cristo Jesús, a todos ustedes salud. Soy Wilson Bustos Romero, siervo de Jesucristo, por la voluntad de Dios y no de los hombres, y testigo de su resurrección y su doctrina. Por mandato del Altísimo escribo ante ustedes esta carta enviada solamente a todos aquellos que verdaderamente han sido convertidos a Cristo Jesús, y a los hermanos misioneros que se encuentran en cualquier parte del mundo predicando las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo en la dispersión. También a aquellos hermanos que están en promesa, los que aún no han conocido, pero que son grandes servidores y que serán instrumentos de honra para su gloria. A todos ustedes bendiciones del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de Israel. Como un servidor más del reino de Dios y sin ser digno de ello y de su misericordia. Por todos mis actos del pasado, digo, no soy digno por cuanto he cometido muchas faltas. Pero su divina misericordia que me alcanzó a mí en mi momento, en las conflictivas selvas de Colombia, para hoy ser un predicador de su evangelio como ministro, pero de lo cual no soy digno de tener ningún título del cielo aquí en la tierra, pues con solo hacer su voluntad me basta, y sé que también llegará tu momento de que seas alcanzado por su misericordia, por su grandeza, por su poder, como nos ha pasado a muchos hermanos de Cristo Jesús que ahora vivimos solo para Él. Si soy digno de un título del cielo, Él me lo dará cuando llegue a su presencia, junto con la corona de vida que es la salvación. De lo contrario, no. Y es lo único que anhelo, pues renuncio a toda riqueza, fama y honra aquí en la tierra, porque solo anhelo nuestra patria celestial. Mas todos ustedes, hermanos y hermanas míos, mayores son que yo. Y yo soy el servidor de todos ustedes, por cuanto soy el menor de mis hermanos en mi núcleo familiar, y también soy el más pequeño aquí en la tierra por causa de mis pecados y errores. Y soy el más pequeño en el reino de los cielos al servicio de nuestro Padre Celestial y de sus escogidos, que son ustedes, mis amados hermanos en Jesucristo. Pues tuve un sueño de revelación, mas nunca deberá ser usado como doctrina. De ninguna manera, amados hermanos míos, sea así. Y que me fue mandado por mi Señor Jesucristo darlo a conocer a todos ustedes. Hablo sin ninguna vanagloria ni presunción, porque gloria de los hombres no busco, como tampoco ninguna discordia entre hermanos. Solo cumplo con mi Señor y es lo único que importa. Y el sueño fue así. Septiembre 30 del 2013. Siendo más de la medianoche del 29 de septiembre del 2013, preocupado por la situación económica en que estaba y por no tener ni siquiera una o dos monedas para haber llamado a una de mis dos hijas que cumplía años en ese día, ya que la mamá de mis dos hijas hace más de un año decidió abandonarme para siempre por irse detrás de otro hombre quien le ilusionó con dinero, empleo y bienestar, dinero y demás cosas materiales el cual yo aún no tenía para brindarles a todos sus caprichos. Pero eso no importa, porque la voluntad de Dios fue así. Pero lo único cierto que yo sé fue que esto es voluntad de Dios, y yo me allano a su voluntad. Dios quiera que el Señor Todopoderoso los bendiga a ellos, a mí y a todos nosotros siempre, al igual que a mis hijas por siempre, y que cada uno de ellos encuentre en su salvación y paz con Dios, así como yo también la encontré por medio de Jesucristo de Nazaret. A mis hijas las veo y estoy con ellas cada 15 días los fines de semana, y esto también es voluntad de mi Señor, mi Dios, y estoy de acuerdo con ella, con su voluntad.
Esa noche cayó sobre mí un profundo sueño y empecé a soñar cosas desconocidas reveladas por nuestro Dios Todopoderoso para toda la humanidad en los últimos tiempos. Soñaba yo sobre mi lecho que me encontraba en el patio de mi casa que da a las orillas del río Luisa, colindando con el puente férreo del Guamo Tolima. Veía que un horrible sapo negro era expulsado de los andenes de mi casa hasta la raíz de un árbol de mamoncillo que está en la mitad del patio. Entonces, de repente, llega una ira infernal a la mente del sapo y se levanta en sus dos patas asemejando la fisionomía humana y comienza a caminar sobre sus dos patas y a manotear, diciendo como a gran voz, que suyo era el poder y la gloria y la honra, y que él era el dueño del mundo, y que tenía dominio sobre las naciones. Hablaba y abría su boca en blasfemias contra la humanidad y contra Dios Todopoderoso, y caminaba y andaba sobre todo el patio de mi casa, y su aspecto era como el de un gorila con toda su rabia. Rayos y centellas oscuros tronaban a la voz de aquel horrible sapo. Cuando yo lo veía y lo oía decir y hacer estas cosas desde la ventana de mi habitación que da al río Luisa y al patio de mi casa, donde estaba ese horrible sapo abriendo su boca en blasfemias, me indignaba mucho y me daba rabia. Entonces en ese lugar había mucha gente o humanidad que se paseaba por el patio de mi casa como si fuera un sitio muy popular por los hijos de los hombres. Yo le informaba y le decía a la gente que pasaba y andaban en sus preocupaciones del mundo y sus quehaceres diarios, sobre las blasfemias que este monstruoso animal hablaba de Dios y de las maldiciones con las que injuriaba a la humanidad con su horrible boca. Pero nadie prestaba atención ni le importaba lo que el horrible sapo decía y maldecía, sino que se preocupaban solo eran el porvenir del mundo y de sus independientes vidas, y cosas como la tecnología, el transporte, el empleo, etc. Nadie se percataba de que íbamos para una miserable condenación eterna. Y yo al ver la insensatez de la humanidad hacia lo que blasfemaba el horrible sapo me indignaba mucho. Me dolía en mi corazón estas cosas por la dureza y el desprecio que las personas le daban a Dios al no inmutarse, por la omisión que le daban a las blasfemias de aquel demonio batracio. Entonces yo decía dentro de mi corazón, yo quisiera tener en estos momentos un fusil Remington para volarle la cabeza a este horrible sapo y callarle su boca. Pues la humanidad había perdido su cordura, y aun si digo más que la razón, solo les importaba eran sus carnes, deseos y placeres. Cuando yo meditaba en esto, aparece alguien semejante a hijo de hombre, de hermoso aspecto con cabellera larga y con un cinto café oscuro que me facilita una Remington. Pero yo solo lo veía al lado mío y lo miraba de reojo. Pero yo no le prestaba mucha atención a él. Estaba solo con la mentalidad de destruir a aquel horrible sapo, pues estaba embotado con destruir al sapo y calmar mi indignación. Y hasta el momento tampoco él me hablaba. Y yo tomaba la Remington de sus manos y no me importaba quién era aquel que me la daba, aunque debió importarme, por la indignación que se sentía de que no había nadie que quisiera detener este horrible sapo blasfemo, excepto yo. Entonces yo me hacía en posición de tendido como en los polígonos militares y emplazaba la Remington y apuntaba toda la cabeza del blasfemo sapo con la mira de la Remington. Y cuando estaba a punto de estallarle toda la cabeza al blasfemo sapo, aquel hijo de hombre me habla y me dice, todavía no lo hagas y ve hasta donde está él y no le temas. Entonces yo obedezco, me levanto, sin siquiera conocerle hasta ese momento, y desciendo hacia donde está el horrible sapo y antes de esto le entrego la Remington a aquel hijo de hombre, quien enseguida desaparece del lugar junto con la Remington. Pero cuando de momento yo estaba decidido a enfrentar a aquel horrible sapo, él también se desaparece del lugar donde estaba, hablando de las blasfemias, y más luego aparece detrás de mí otro parecido al blasfemo sapo, otro sapo igual,
Y entonces el temor y el pánico me invade por completo y me quedo inmóvil. Y miro hacia el árbol de mamoncillo del patio de mi casa y allí estaba ese horrible y blasfemo animal, Batracio, riéndose a carcajadas de una forma demoníaca e infernal. En esos momentos llegan a mi casa unos familiares a visitarme y ven lo sucedido con los dos sapos. Y lo único que hacen es tomarme de los brazos y volverme hacia atrás en señal de ayuda, de donde yo había descendido a enfrentar al blasfemo sapo. Esta ayuda me fortaleció en ese momento. Ellos me decían, estos batracios no hacen nada. Pero cuando miro hacia la esquina o sitio en donde había estado en posición de tendido, con la Remington apuntando la cabeza del horrible sapo, veo en ese mismo lugar una caja de madera ordinaria, de esas donde antiguamente se echaban los tomates en las plazas de mercados. Y dentro de ella hay una especie de nido, y el que lo anidaba era otro horroroso sapo más grande que el blasfemo sapo, y que el otro sapo que estaba detrás de mí cuando mis familiares habían llegado a darme ayuda. El blasfemo sapo seguía en su sitio parado en dos patas y vestido con ropas ostentosas oscuras y burlándose de Dios, de mí y de la humanidad, como queriendo desafiar al que sea con su mirada burlesca e irónica. Entonces una de mis familiares me entrega una escoba y me dice, no le tenga más miedos a los sapos y haz lo que tienes que hacer. Entonces yo tomaba la escoba con mis manos y con gran fuerza golpeaba a este horroroso sapo hasta que lo estripaba y lo mataba. Mis familiares, que eran los mismos que me habían dado la escoba y me habían dado ayuda, tomaban una pala y con ella recogían al horroroso sapo estirpado y me mostraban su cuerpo como queriéndome decir que el horroroso sapo grande significara algo valioso o divino en sus vidas. Esto me confundía y me concertaba. Y se ocupaban en enterrar su cuerpo como si fuera un héroe o alguien influyente en sus vidas. Le celebraban actos fúnebres, exequias, y el sapo horrible y blasfemo seguía en su sitio riéndose y carcajeándose de una forma perversa y demoníaca. Y el otro sapo desaparece del todo, el que era parecido al blasfemo sapo. Y quedábamos él y yo. Este sapo seguía blasfemando en el nombre de Dios. Entonces yo miraba de frente a este batracio del infierno como desafiándolo a pelear con mi mirada. Cuando de repente llegan a mí gente de todas partes del mundo y algunos eran de países, ciudades y lugares que yo aún no conozco. Y también había personas conocidas por mí que se preguntaban entre ellos. Y llegaban a mí para preguntarme de las cosas en el porvenir. ¿Y qué cosas irían a pasar en los siglos venideros respecto a las tecnologías y cibernéticos y otras cosas que no incluyan el plan de Dios ni el Evangelio de Cristo Jesús? De momento, cuando me preguntan esto, llegan a mí 3 visiones del cielo donde me muestran todas las respuestas a las preguntas de la humanidad. Pero yo sabía y también se me dice que esto no es voluntad de Dios, sino la del hombre. En mis 3 visiones yo veía trenes y artefactos de máquinas que los hijos de los hombres le daban vida por medio de una antena de celulares en el que pasaba un rayo o corriente potente hacia los trenes y artefactos de máquinas y tomaban vida a cientos de kilómetros por hora y se convertían en robots. Y que ese era el todo de los hijos de los hombres y se olvidaban de la voluntad y el sacrificio de Dios. Entonces yo abría mi boca hacia esa humanidad de personas que me preguntaban y yo les decía, en el porvenir que todos ustedes esperan, todos van a ser robotizados. Entonces ellos me decían, ¿cómo usted lo sabe? Yo les respondía, porque revelación me fue dada del cielo. Y ellos decían, y no les importaba que esta respuesta hubiera sido dada por Dios Todopoderoso. Y cada uno de ellos se iban no muy convencidos
y salían corriendo diciendo y gritando muy alegres: vamos a hacer robots, vamos a hacer robots. Y entonces yo huía de ese lugar y de mi casa a buscar un sitio en la tierra donde se invocara el nombre del Señor Dios Todopoderoso. Y en mi vida yo llegaba a una hermosa ciudad ubicada en cualquier sitio de la tierra donde veía personas de todas partes del mundo. Y alguien en esa tierra me decía: ve hacia allá. Y me señalaba un templo grande y hermoso, y me decía: allá queda el pórtico de Salomón o templo de Dios. Y veía toda esa humanidad en su propia locura, preocupados y afanados por las cosas materiales, económicas, sociales, y por teoría de hombres que se disputaban entre ellos, y no les importaba si se herían o se maltrataban. La maldad había llegado al colmo de la humanidad, sin Dios en sus vidas. Solo les importaba era ellos mismos. Solo eran unos pocos, al igual que yo, que estábamos preocupados por saber y escuchar de Dios. Cuando yo subía los peldaños o escaleras hechas en cemento que daban hacia el templo de Dios, yo veía 3 puertas y la de la mitad era más grande que las otras 2. Y por cada una de ellas se podía entrar y salir, pues adentro se veía como una especie de supermercado donde todo el mundo compraba, entraba y salía. Y los ángeles de Dios eran los cajeros que cobraban y despachaban a la gente que compraban y se iban. Pero había un hombre muy parecido a un pastor que hay aquí en la tierra para esta fecha, muy conocido por muchos, cuyo nombre no revelo por motivo de las consecuencias y castigo que lleva la idolatría pastoral que vive el pueblo de Dios hoy en día. Y a él venían hombres y mujeres de todas partes del mundo a preguntarle si él era el único pastor al que tenían que seguir o habían otros, y a dónde encontraban esa salvación. Aquel varón de Dios les decía: al único pastor que ustedes deben seguir se llama Cristo Jesús. Yo no, a mí no deberán seguirme. Entonces ellos salían corriendo desesperados, más confundidos que cuando habían preguntado, pues no podían entender el mensaje ni las palabras de aquel varón de Dios. La última mujer que le preguntaba era una mujer robusta de baja estatura, y por su vocabulario y vestidura se conocía que era una mujer de bajos niveles académicos y sociales, pero que estaba preguntando por su Salvador. Pero todavía tenía oportunidad de entrar y salir del templo de Dios, pues aún no había llegado la hora de cerrar sus puertas. Y cuando esta mujer preguntaba a este varón de Dios si él era el único pastor que había que seguir o había otros, yo esperaba que él le respondiera: sígame a mí. Pero cuando él responde: el único pastor que tienen que seguir se llama Cristo Jesús. Entonces cuando yo desperté de mi locura religiosa, pues todos estábamos buscando sus propios pastores aquí en la tierra, y cada una de las personas buscaban sus propias iglesias, sus costumbres, tradiciones, todo lo que les convenía. Y cuando veían el pórtico de Salomón o templo de Dios, hacían caso omiso de él, retrocedían, huían del templo, salían corriendo, y gritaban: mi pastor es fulano de tal. Y otros contradecían diciendo: no, mi pastor es fulano de tal. Pero ninguno de ellos invocaban el nombre de Jesús de Nazaret. Yo estaba a las afueras del templo de Dios y observaba toda la locura de la humanidad. Y de repente, el varón de Dios que estaba al principio en el pórtico de Salomón, y que yo conocía y cuyo nombre reservo por motivo de la idolatría pastoral que Satanás está haciendo caer a muchos, donde el hombre solo sigue y obedece al hombre antes que a Dios, convirtiendo a los varones de Dios en un ídolo más de los Baales, y hace que el mismo pueblo de Dios los lleve y los arrastre hasta el infierno con las adulaciones religiosas. Entonces este varón de Dios ya no estaba, sino que ahora estaba otro varón de Dios en su lugar. Y este era de un aspecto zarco en buena vejez, de contextura atlética, ojos verdes y canoso, que le decía a todos: su único pastor se llama Cristo Jesús. Y los invito a todos a entrar al templo de Dios, porque las puertas se van a cerrar. Entonces yo entendía que se trataba del mismo Hijo de Hombre
que me había dado el fusil Remington para estallarle la cabeza al horrible y blasfemo sapo. Pero cuando él anunciaba a la humanidad que siguieran a Cristo Jesús y entraran al templo de Dios, yo veía como una fila de hombres y mujeres que iban formando como una marcha militar y salían del templo de Dios, abandonando todo lo que había allí y se iban en busca de la locura de la humanidad y a buscar de todas las cosas y deleites del mundo. Entonces yo veía y conocía a muchas de esas personas que abandonaban el templo de Dios por las concupiscencias del mundo y que iban vestidos de drill o traje militar número 3, con boina los hombres y las mujeres iban vestidas como monjas con sus faldas cortas hasta las rodillas, zapatos negros sin cordón. Y todas sus vestiduras de novicias eran de color café. Y también marchaban en bloque alineando y cubriendo en compás con los militantes. Los hombres eran presididos por un sacerdote que vestía con sotanas como blancas, no muy blancas, y se amarraba sus vestiduras con un bordón hecho de hilos gruesos que se venden en las tiendas de telas. Los hombres llevaban en sus placas que los distinguía y los adornaba sus nombres escritos en sus sacos y de sus trajes militares, arriba en sus pechos, cada uno escrito su nombre y lo que habían hecho aquí en la tierra. Y yo vi y conocía a muchos de ellos, y en mis sueños los que yo conocía les podía leer sus placas, y allí me daba cuenta quién era y quiénes fueron en realidad aquí en la tierra. Y yo veía a un tal John F. Kennedy, presidente, su profesión, pastores con sus nombres y profesiones. No doy su nombre de aquellos pastores que vi, por cuanto son muy conocidos aquí en la tierra. Sacerdotes con sus nombres y profesiones, e igualmente muy conocidos aquí en la tierra. Científicos, próceres, héroes, etc. Todos y cada uno de ellos personajes conocidos aquí en la tierra. Y demás hombres y mujeres que fueron importantes aquí en la tierra desde la antigüedad. Pero cuando yo los veía salir del templo y de la presencia de Dios hacia las cosas y la locura del mundo, yo les gritaba, no se vayan, vuelvan. Y yo lloraba y lloraba amargamente porque despreciaban el amor de Dios y huían a últimos momentos cuando ya las puertas del templo de Dios se cerraban para siempre, pues ya no tenían tiempo para volver. Entonces aquel hijo de hombre me decía, no llores, ni te preocupes, porque a ti se te es encomendado la misión de cerrar las puertas hasta cuando se te avise. Entonces yo veía entrar al templo de nuestro Dios hombres y mujeres de todas las edades, niños y niñas, campesinos, gente de todas las ciudades y culturas, a escuchar el último culto que se celebraba en el pórtico de Salomón. Pues ya no había más tiempo. Entonces, antes de que se me diera orden de cerrar las puertas del templo de nuestro Dios, estos hombres que habían salido del templo de Dios se volvían inhumanos, crueles, malos y perversos, y empezaban a tratarse mal el uno del otro. Y yo los veía, y me dolía en mi espíritu que hicieran esto. Entonces vi cuando golpeaban a un sacerdote, y le herían de muerte, y lo envolvían en vendas como se envuelve una momia, y lo botaban lejos de sus filas. Entonces yo al verlo, así como estaba de mal herido y golpeado, y que se quejaba del dolor, yo les gritaba a ellos, tráiganlo hasta aquí, para que entre al templo de Dios y se sane. Y yo quería ir a socorrerle y traerle, pero no se era permitido. Por lo cual aquel hijo de hombre me decía, no llores ni sufras más, pues la hora ha llegado y tendrás que cerrar las puertas. Y cuando entré al templo de mi Dios, vi multitudes de gente de todas partes del mundo, esperando a que comenzara el culto que aquel pastor anciano de ojos verdes iba a predicar. Pero que yo sabía que era aquel mismo hijo de hombre que me había dado el Remington para estallarle la cabeza al horrible y blasfemo sapo, pero que no me lo permitió. Entonces cuando yo cerré todas las puertas del templo de Dios, me acordé de aquel sacerdote que estaba herido y vendado, y traté de abrir una ventana y toda la puerta para que entrara,
pero la mano de aquel hijo de hombre me impidió hacerlo. Y lo miré, y era el mismo aspecto de aquel hijo de hombre de pelo largo, vestiduras blancas y un cinto como rojo carmesí, que me decía, no se te es permitido. Con su mirada él me decía, ellos ya perdieron su oportunidad, por cuanto me rechazaron. Y desde ahora me dijo, con su voz dulce, no se le abrirá ni se le permitirá salir ni entrar a nadie, pues vas a escuchar desde este momento miles y miles de lamentos y quejas que golpearán estas puertas y suplicarán que se les permita entrar, pero ya es tarde. Entonces me dijo, ven y siéntate, porque el pastor ya va a empezar a predicar. Después de esto yo me sentaba en los puestos de aquella silla de madera, y el pastor anciano de ojos verdes iba a empezar a predicar. Y yo veía desorden y discusiones entre todos los oyentes y creyentes que estaban allí, porque una niña de unos 4 o 5 años había desconectado el cable que le daba corriente al micrófono por donde aquel pastor anciano de ojos verdes iba a hablar. Entonces todos los hermanos le decían, ¿dónde está el papá o la mamá de esta niña que no deja ir al culto? Otros decían, pastor, coloque orden en el servicio. Y muchas otras quejas del pueblo de Dios, pero yo callaba. El anciano pastor le daba un gesto de cariño a aquella pequeña niña y le acariciaba su carita y le sonreía y nos decía, no os preocupéis, desde ahora y hasta cuando pasen estas 26 horas de prédica que yo les voy a dar, todos ustedes serán completamente perfeccionados y perfectos para siempre. Y ya no veíamos a aquel pastor anciano, sino al mismo hijo de hombre que me dio la Remington cuando enfrentaba al horrible sapo. Y él es hermoso. Nada puede compararse con su hermosura. Cabello largo, barba abundante, ojos arcos, vestiduras blancas más resplandecientes aún que el sol, un cinto rojo carmesí, y se me dijo antes de despertar, por sus labios y sus palabras, haced saber a mis hermanos los hechos que ocurrirán en los postreros tiempos, pues aún todo esto que vi es solo un principio de lo que ocurrirá para los últimos días. Toda la honra y la gloria sea para nuestro Dios Todopoderoso. Amén. Anuncio este sueño de revelación a cada uno de ustedes, amados hermanos en Cristo Jesús, no para vanagloria mía, sino para que cada uno de nosotros reflexionemos de nuestros compromisos con Dios, de nuestras fallas y errores que hemos cometido en el camino de salvación, y volvamos a aquel primer amor que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Hagamos su voluntad, predicando el Evangelio de Cristo Jesús todos los días de nuestras vidas, sin excepción alguna, porque este es nuestro campo misionero. Recibiremos la paga en el reino de los cielos al lado de nuestro gran Rey de reyes y Señor de señores. Acordaos, hermanos, que si nos amamos a nosotros, a los prójimos como a nosotros mismos, si nos amamos a unos a otros, estamos amando a Dios. Si nos odiamos entre unos a otros, no estamos amando a Dios. Si decimos amar a Dios y odiamos a nuestros hermanos, somos mentirosos y homicidas, como dicen las cartas de Juan. Se te ama en Cristo Jesús, querido y querida hermano, hermana. En el nombre de Jesús de Nazaret, la unción del Espíritu Santo esté sobre nuestras vidas siempre. Y por mandato de nuestro Señor Jesucristo, doy este testimonio, este sueño de revelación, que vuelvo y repito, jamás podrá ser tomado como doctrina, sino como una palabra profética que el Señor me haya dado a mí y a todos ustedes, amados hermanos. A ustedes pasen sus corazones. No contendemos con nadie. El Evangelio no es para contender. Es para animarnos unos a otros, soportándonos en paciencia, perseverando, porque la venida de Cristo Jesús está pronto. Soy Wilson Bustos Romero, siervo de Jesucristo,
por voluntad de Dios y no de los hombres. Amén. Mil bendiciones a ustedes. El Señor les bendiga.